Hola queridos amigos, bienvenidos, bienvenidas a un episodio más de Meditaciones de Rosh Hodesh. Hoy nos encontramos con el mes de Heshvan. Tengan todos una muy feliz noche, espero que hayan tenido una muy feliz jornada. Vamos a comenzar con nuestro programa, que tenemos mucho por hacer. Un placer saludarlos. Muy bien, Heshvan, nuestro mes. Está comenzando el mes de Heshvan esta noche. El mes de la luna de Escorpio. Así que todos los escorpianos, mis saludos. Este mes está regido por Marte. Es un planeta que se las trae. De modo que lo que haremos hoy va a ser muy interesante para todo el resto del mes. Ya sabemos que Muy bien, Silvi, hola Silvi. Ya sabemos que las energías comienzan y se mantienen por todo el mes. Los meses son muy fluctuantes. Como vemos aquí, vas desde el 19 hasta el 16 del mes que viene. El 19 hoy hasta el 16 del 11 regirán las energías de Escorpio y de Marte. Las letras de este mes, Dalet y Nun, son las letras, los símbolos energéticos que representan este mes. Hoy vamos a meditar estas letras y, como decimos cada mes, estas letras lo que hacen es a modo de nivelación de energías. Nos mantienen en un estado óptimo de energía, sin importar qué esté pasando afuera, ya que los meses son muy fluctuantes. Cada segundo de cada día cambia la energía. Así que es importante, a partir de hoy, meditar cada día estas letras. Como lo hacemos siempre, puede ser en Estrella de David o simplemente una visualización. Pero es importante tenerlo presente cada uno de los días. Y como vemos también en nuestro cuadrito que nos sirve de referencia, también la meditación de la frase correspondiente a este mes de Heshvan, a la luna nueva de Escorpio, es la tercera frase de Anabejoaj, la oración que en el canal la hemos compartido muchas veces. Está la oración leída, tenemos un montón de programas donde hemos leído el Salmo 91, hemos cantado Anabejoaj. Es una oración muy potente, muy poderosa, que también, como vemos, influye a lo largo de todo el año y siempre hay que tenerla presente. Como decíamos, la oración número 3, correspondiente a la sefirá de Tiferet, correspondiente a la energía del martes. Na gibor dorshei yihudeja kevavat shamrem. Aquí la tenemos en grande. Nagibor Dorshei Yehudeja Kebabat Shamrem. De la cual tomaremos las iniciales como cada una de las frases de Anabejoaj para la meditación. Nun Gimel Dalet Yud Haf Shin, y es lo que meditaremos en la meditación de esta noche. De modo que la conjunción entre las letras del mes y las letras de las iniciales de la tercera frase de Anabejoaj serán las energías a meditar cada día para evitar cualquier sobresalto energético que, desde ya les digo, los habrá. No sé qué, no sé cómo, no sé de qué manera, pero lo único que sé es que los habrá. Y como ya sabemos eso, y sabemos que estas energías de cada una de estas letras nos mantienen lo más nivelados posible, vamos a tenerlas presentes. ¿Qué les parece? ¿No les parece algo lógico? Pues sí. Pero bueno, sucede que olvidamos que están ahí esas letras. Como decimos y como lo hacemos cada mes, el nombre, dentro de los 72 nombres hay un nombre característico para tu día de nacimiento. Los 72 nombres
Éxodo 14, 19, 20, 21, ahí están los versículos, y en esos 3 versículos, que son 3 versículos idénticos de 72 palabras, esa conjunción nos dan los 72 nombres, que está antes de la apertura del Mar Rojo, del Mar de los Juncos, del Yam Suf. ¿Qué simboliza esto? Esta es la energía de este plano, la energía que podemos conectar en este plano para hacer que este plano nos obedezca, para conectar con las energías que mueven los hilos de este plano. Ya sabemos con absoluta humildad, ya sabemos que la única letra que falta de estos 72 nombres es la letra Gimel, la inicial de la palabra Gava, que significa orgullo. Es decir, esto se usa con total humildad. Pero puedes manejar toda la creación porque el Creador a través de estos códigos nos ha entregado estas 72 energías. Y para quienes hayan nacido en el mes de Escorpio, en el mes de Heshvan o su equivalente en los calendarios gregorianos o arábigos, que son los 3 que hoy están en vigencia, son estos nombres que están en azul, que ahora los vamos a ver en detalle. Y ya como vimos, ya a medida que avanza el año, si bien estamos comenzando un nuevo año que comenzó con Libra en el calendario hebreo, nosotros en el calendario gregoriano comenzamos en Aries. Siempre comienza en Aries los signos, por más que no coincida con el año. Pero estos son los nombres del mes de Escorpio, que los tenemos aquí en grande, del 43 al 48. Todos estos links los tendrán en la descripción del programa para saber de qué es cada uno de estos nombres y cómo encontrar a qué te corresponde, porque estos están situados semana a semana siguiendo el calendario hebreo, por lo que hay que hacer una conversión, porque tú seguramente tienes tu fecha de nacimiento en el calendario gregoriano, que es el que usamos en Occidente. En la descripción de este programa vas a encontrar este link que termina en YJT para que vayas a encontrar cuál es la equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia entre tu fecha en el calendario gregoriano y en la fecha en el calendario hebreo? Una advertencia, esto ya lo hemos hecho varias veces, hay un programa exclusivo donde buscamos, no sé, como 2 o 3 horas, todos los nombres de todos los, bueno, no de todos los participantes, pero de la gran mayoría. Y analizábamos que hay veces que no coinciden, por más que por tu fecha de nacimiento en el calendario gregoriano te correspondía Escorpio, por ejemplo, resulta que en el calendario hebreo no te corresponde el signo antes, dependiendo, así que eso hay que ir a analizarlo caso por caso. Pero bueno, estos son los 6 nombres que corresponden al mes de Escorpio. Es decir, que por definición, si naciste bajo esta luna, alguno de estos 3 son los importantes. De aquí quiero hacer una mención especial, porque todos son importantes, pero especialmente el número 45, que es el Samech Alef Lamed, el nombre del dinero. Y si me dicen, uy, qué bueno, yo nací bajo este nombre, error, significa que tendré mucho dinero. No. Puede ser, pero no necesariamente. ¿Y por qué hago hoy referencia a esto? Para explicar el sentido de estos nombres. Porque el hecho de que hayas nacido bajo uno de estos nombres, independientemente del signo que sea, esta es la energía que necesitas para la corrección. Es decir, conectar, por ejemplo, con el nombre del dinero, Samech Alef Lamed, significa que esa energía te sirve para hacer la corrección que necesitas hacer en este plano. Es la energía que ya conectás por defecto. Pero cuidado, ya sabemos que en este plano la dualidad es cosa de todos los días, de modo que puede ser por exceso o por defecto. El hecho de que
te haya o te ande haciendo falta o que te sobre dinero, no quiere decir que esa es la corrección. No. Quiere decir que la abundancia de dinero o la falta de dinero son las energías que vos necesitas para corregir. Por ejemplo, la carencia de dinero te puede servir para corregir un karma de carencia familiar. Entonces, tu desafío está en buscar la abundancia. Por otro, esto es una suposición. No digo que siempre sea así, pero para explicar cómo hay que entender las energías de cada uno de los nombres, relacionada con tu propia, cuando es tu nombre de nacimiento. Y el exceso de dinero puede representar que lo que tengas que corregir sea la caridad, sea la humildad. Entonces ya conectás por el dinero de manera natural, de modo que esa no es la corrección. Esa abundancia te tendría que servir para hacer otra corrección. ¿Cómo nos damos cuenta de la corrección? Esta es la pregunta que me hacen siempre. Es que la vida te va indicando. Hay que dejar paso a la intuición en estos casos, porque es la única manera de saberlo precisamente. Podés ir a alguien que haga astrología, sea cabalística o de alguna otra, y que mire los números y mire los planetas y las conjunciones. Yo no conozco de ese tema, pero bueno, me han comentado y me han explicado algunas cosas, pero no los domino, así que no sabría decirte. Pero hacer todo ese mapeo te va a indicar o te va a dar una gama de situaciones que son las que tenés que corregir. Pero la intuición es lo más preciso. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, son las situaciones que se repiten más abundantemente en tu vida. Cuando vives una situación, la superas y al rato aparece otra más parecida, aparece otra más parecida. O sea, siempre estoy viviendo lo mismo. Bueno, resulta que ahí está una pista muy importante para darte cuenta que esa es una de las correcciones que tienes que hacer. Donde la energía de cada nombre, el que te haya tocado, según tu día de nacimiento, es lo que te va a ayudar a sobrellevarlo. Porque insisto, no nacemos un día por casualidad, no nacemos a una hora por casualidad y no nacemos en un lugar por casualidad. Muchas veces nacemos en el lugar donde vivimos, pero muchas veces no. Resulta que estábamos de viaje y nací en otro lado. Resulta que esa semana estaba de paseo en la casa familiar no sé dónde y nací en ese otro pueblo. O mi familia se mudó por trabajo a tal lado y yo nací en ese lado y al tiempo volvimos a lo que era nuestra casa. Es decir, nada de eso es casual. No es que yo nací en ese lugar a esa hora. Hay un preacuerdo entre madre e hijo para nacer en el lugar, en las coordenadas específicas y en la hora específica que te va a dar este nombre. Y hay que usarlo. Al igual que les comentaba acerca de meditar, por lo menos en el mes de Heshvan, las letras Dalet Nun y las letras Nun Gimel Dalet Yud Hav Sadi, Yud Hav Shin, como energía para mantener un equilibrio en este mes, meditar tu nombre también. Y una aclaración, en tu nombre tiene la misma condición o el mismo grado de conexión durante las 24 horas. Esto ya lo he explicado, pero estoy preparando toda una serie nueva para explicar que cada día tiene una hora determinada de cada uno de los nombres. Y es importante saberlo. Tu nombre lo puedes meditar con la misma eficacia las 24 horas. Por eso es importante saberlo. Repito, ¿cómo hago para saber cuál fecha me corresponde? En el link de este programa hay este link que está ahí.
para conectar, para ir a una página donde vos pones tu fecha de nacimiento y te convierte al mes que corresponda dentro del calendario hebreo. Si has nacido en el mes de Heshvan, te corresponde a alguno de los otros de estos nombres. Y si has nacido en otros meses, ya en los programas anteriores están todos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo y Libra, ya están todos. Puedes ver cuál es tu nombre correspondiente a esos signos. Por otro lado, vamos a meditar, que para eso estamos aquí, para dar el inicio a nuestro mes de Heshvan, la luna nueva de Escorpio, para comenzar nivelando las energías de este mes. Y les voy a pedir que lo tomen en consideración muy seriamente, porque nos quedan 3 meses del año. Y a mí me divierte mucho esas personas que piensan, uy, ya que termine el año, a ver si, pensando que el año que viene va a ser algo diferente, no sé, llegará no sé qué. Bueno, las cosas no van tan bien, así que necesitamos estar conscientes de las herramientas que tenemos. ¿Ok? Ya hemos practicado salmos, hemos practicado Navajot hasta el cansancio, hemos meditado los 72 nombres avanzados, como le puse a la serie. O sea, tenemos muchas herramientas y nuestro deber es conocerlas y utilizarlas, no esperar que pase algo, porque todo lo que pasa corresponde a un plan que nosotros no tenemos ni idea de cómo se va a dar. Y como ya lo dije anteriormente, la dualidad forma parte fundamental de este plano. De modo que no hay bueno o malo, solamente hay pruebas que superar y de las cuales aprender. Y créame que la sociedad, a la humanidad, le quedan todavía varios exámenes. Ahí estamos aplazados en varios exámenes. Tenemos que recuperar. ¿Ok? Así que a prestar atención y a usar las herramientas que conocemos. Esto es algo sobre lo cual hago mucho hincapié. ¿Qué hago? ¿Qué uso? ¿Qué medito? Lo que conozcas. Tengo un libro de 300 oraciones, no sé cuántos. ¿Lo tengo que hacer todo? No, hacé lo que vos sientas, con lo que sientas que te conectás. Eso es lo importante. Eso es lo importante, porque ahí es donde está la clave, en la conexión. Esto yo lo he repetido muchas veces, pero nunca me cansaré de repetirlo. Ahí está la clave. La conexión es una conexión interior. Es uno a uno con el Creador. Utiliza lo que conoces, con lo que te sientes seguro, con lo que te sientes segura. Oraciones sobran, de todo tipo, de toda hora. ¿Las tengo que saber todas? Hay quien te dirá que sí. Yo digo, usa lo que sientas que te conecta más. Y comienza por ahí. Después, el resto lo vemos. Muy importante. Muy bien, vamos a comenzar a meditar. Como ya sabemos, pies paralelos en el piso, las manos con las palmas hacia arriba, la espalda recta, los ojos cerrados, y vamos a comenzar a relajar el cuerpo. Vamos a inspirar profundamente. Una vez más. Una vez más. El cuerpo completamente relajado. Y ahora nos vamos a visualizar dentro de una estrella de David,
de color dorado como los rayos del sol. Y en el centro nos vamos a visualizar como un haz de luz blanco. Nos vemos en esa estrella tan grande como la habitación y te ves amplia, esa luz blanca. Esa es tu alma exaltada. Enfrente de nosotros vamos a convocar a una nueva estrella de David, de color dorado como los rayos del sol, y en el centro vamos a convocar a las letras del mes de Heshvan, Dalet y Nun. Convocamos a la letra Dalet, la primera de la derecha. Si no las conoces, abre los ojos, míralas, ciérralos y vuelve a mirarlo en tu mente en color blanco. La iluminamos con una llamita. Convocamos a la letra Nun. La vemos en nuestra mente en color blanca y la iluminamos con una llamita. Y ahora vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que se va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado. Y tenemos el cerebro, el corazón y el hígado iluminados. Sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja el corazón, sube al cerebro. Corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que van a llover sobre nosotros, imantándose en nuestra alma, en nuestra aura, generando un escudo protector energético que nos va a mantener nivelados de los vaivenes de este mes de Heshvan. Esta es una meditación diaria, lo reitero. Con esta energía activada en nuestra aura, vamos a convocar una nueva estrella de David, de color dorado como los rayos del sol, tan grande como la habitación en la cual estás. Y en el centro vamos a convocar a las letras iniciales de la tercera frase de Anabejoaj, Nagi Bordor Shai Yehudeja Kebabat Shamrem. Convocamos a la letra Nun, la primera de la derecha, la vemos en nuestra mente en color blanca, la iluminamos. Convocamos a la letra Gimel, la vemos en blanco y la iluminamos. Convocamos a la letra Dalet, la vemos en blanco y la iluminamos. Convocamos a la letra Yud, la iluminamos. Convocamos a la letra Haf, la iluminamos. Convocamos a la letra Shin, la iluminamos. Y tenemos iluminadas las 6 letras de las iniciales de cada palabra de la tercera frase de Anabejoaj. Vamos a conectar con esta energía. Y vamos a entrelazar esos fuegos en una sola llama central que sube hasta el pico superior de la estrella de David, que nos va a conectar con nuestra estrella. Esa luz penetra en la estrella, llega a nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Tenemos el cerebro, el corazón y el hígado iluminados.
Del hígado sube al corazón, ilumina el corazón, sube al cerebro, ilumina el cerebro. Baja al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Expulsamos millones y millones de chispas de luz que forman una nube. Y esas chispas de luz van lloviendo sobre nuestra alma, imantándose completamente en nuestra alma, conectando con la energía de la tercera frase de Navejoaj, que es energía de sustento. Nos conecta a la energía de sustento, en toda forma de sustento. También nos conecta con la energía de rejuvenecer las células del cuerpo, revitalizar la energía. Y nos protege de la mala lengua, de los malos dichos. Sentimos esa energía fluir por toda nuestra alma, equilibrada por las letras del mes y conectados a toda forma de sustento a través de la tercera frase de Navejoaj. Con este nivel de energía en nuestra alma vamos ahora a formar un círculo donde vamos a convocar en el centro al planeta Tierra. Lo vemos pequeño, nuestras estrellas haciendo un gran círculo son muy muy grandes, y en el centro el planeta Tierra le vamos a proyectar desde nuestro corazón un haz de luz plateado. El plateado es el color del dinero, es el color del sustento, pero también es el Gesed, la bondad, la humildad. Es la única forma de conectar verdaderamente con el sustento. Así que vamos a proyectar desde nuestro corazón ese haz de luz plateado que va a impactar sobre la superficie terrestre generando una altísima vibración. Una bruma muy densa de color plateada que se difunde en toda la Tierra, penetra en las profundidades de la Tierra y se envuelve a cada alma del mundo. Millones y millones de almas envueltas en esta energía que va iluminando sus cerebros, sus corazones, sus hígados y sus auras, y las va envolviendo de esta energía de Gesed, de sustento, de equilibrio energético para este mes de Heshvan, esta luna de Escorpio. Convocamos a Metatron, Sandalfón y el alma del Mesías para que con su mérito nos colmen de este sustento, nos colmen de las energías de equilibrio y hagan descender la luz divina a cada mente, a cada corazón, a cada hígado de toda la humanidad. Para hacer que la humanidad despierte del sueño limitante del cuerpo. Y comenzar a entender que somos instrumentos creadores de realidad. Somos instrumentos creadores y receptores de sustento. Y vemos como toda la humanidad va vibrando en esta energía del compartir, esta energía de equilibrio y de sustento. Y de cuerpos sanos, rejuvenecidos en sus energías, ya que recordamos que el cuerpo es una parte más del alma.
Y vemos como toda esta energía recorre toda la humanidad en toda la Tierra. Con esa imagen de esa Tierra renovada, esas almas renovadas, vamos a comenzar a respirar profundamente. Y vamos volviendo a nuestro cuerpo. Una vez más, inspiramos profundamente y sentimos nuestro cuerpo. Una vez más, inspiramos profundamente. Y abrimos los ojos. Muy bien. Esta fue la meditación del mes de Heshvan. Les reitero hacerla a diario. Al menos mantener en la mente estas letras, las letras del mes y las letras de Navejoaj, para tener esas energías, esas reservas de energía que tenemos disponibles y que a veces nos olvidamos que las tenemos disponibles. Y si quieres encontrar tu nombre del mes, tu nombre según tu fecha de nacimiento, en la descripción tienes este link donde puedes ir, convertir la fecha y ver en qué semana del mes de Heshvan está y con cómo te corresponde ese nombre. También encontrarás un link donde verás todos los 72 nombres y su correspondencia para que sepas de qué se trata cada uno. Bien, eso es todo por hoy. Espero que les haya sido de utilidad, que hayan disfrutado la meditación. ¿Cómo busco el nombre, Rebeca? Bueno, lo acabo de explicar. En la descripción tienes este link. Ahí vas a una página, pones tu fecha de nacimiento y te dará la conversión. Y seguramente te dirá algún número del mes de Heshvan y lo puedes buscar aquí y ahí sabrás cuál es tu nombre. Nací con la energía del dinero. ¿Cómo hago mi corrección? Es que depende mucho de tu experiencia de vida, Mariela. Como lo explicaba antes, la corrección viene dada por lo que tienes que reparar. La energía del dinero en este caso es tu ayuda, es tu aliada para que hagas esa corrección, que puede ser muchas cosas. Pero lo que tienes que prestar atención son a las experiencias de vida. ¿Cuáles son las experiencias que más te han desafiado en tu vida? Esto es para todos, ¿no? Le respondo a Mariela en particular, pero les respondo a todos en general. ¿Qué experiencias has vivido más reiteradamente si han sido más desafiantes para ti? Bueno, por ahí es el camino de la corrección que debes hacer. Bien, espero que les haya sido de utilidad, hayan disfrutado de la meditación y unas herramientas más para seguir mes a mes. Que tengan una magnífica jornada. Como siempre es un placer meditar con todos ustedes. Gracias por estar ahí y nos vemos en la siguiente meditación. Que tengan una muy excelente noche, un muy excelente descanso y una feliz jornada para quienes la estén comenzando. Nos vemos en la siguiente meditación. Gracias a todos. Gracias Ramón, Adriana, Beatriz, Silvi, María Amparo. Hola María Amparo. Gracias a todos. Que tengan una muy feliz noche. Hasta luego.